Hola y bienvenidos a Decíamos Ayer. Hoy es 29 de julio de 2020 y un día como hoy, en 1886, fue la botadura del buque español de guerra Destructor, ideado por el marino Fernando Villamil, que sirvió de modelo a todas las marinas del mundo. Hoy vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos. Y seguro que cuando hablamos de ella se nos viene a la cabeza ese sinfín de películas donde nos muestran cómo aquellos valientes colonos luchan contra los soldados ingleses que estaban mejor equipados y preparados. Aquellos hombres, con más valor que entrenamiento y más espíritu que medios, consiguieron la independencia frente a la opresión británica. Al mismo tiempo, vemos como los franceses, más por inquina que por solidaridad, La cosa clara. ayudan a aquellos hombres equipándolos y entrenándolos para juntos conseguir la victoria. Pero lo que estas películas omiten es un tercer jugador que también intervino ahí y que en palabras del propio George Washington fue clave para conseguir la victoria. Y sí, hablamos de España y hoy comentaremos sus aportaciones claves en el conflicto que llevaron a la victoria e independencia de Estados Unidos. Pero antes, un poco más de historia. Nos encontramos en 1607. Los primeros colonos británicos fundan Virginia, nombre que le dieron a la ciudad en honor a la virginidad de la reina británica, Isabel I. Esta fue la primera población sedentaria británica en el nuevo continente. A lo largo del siglo XVII, otras colonias se irán formando y se subordinarán al control de Gran Bretaña. Y lo que pudo haber sido una historia feliz, no lo fue. El desencuentro comienza tras la victoria de Gran Bretaña en la Guerra de los 7 Años. Después de dicho conflicto, los británicos se dieron cuenta de que sus arcas estaban vacías, por lo que se les ocurrió una solución en extremo creativa: nuevos impuestos en las colonias. Las primeras medidas se orientaron a un mayor control sobre las cortes de justicia, y se ordenó a las autoridades aduaneras que pudieran entrar sin permiso a viviendas y almacenes donde se sospechara que podría haber bienes de contrabando. En 1764 se aprobó la Ley del Azúcar, que imponía impuestos en bienes como el vino, el café, el potasio, la seda, el hierro y sí, también sobre el azúcar. Esto es real, realísimo. Esta ley fue recibida con un gran malestar por parte de las colonias. Desde el punto de vista de los británicos, los colonos todavía podían aguantar algún que otro impuesto más, por lo que también aprobaron la ley de la estampilla. Este impuesto se aplicaba sobre toda clase de material impreso, por ejemplo, anuncios de periódicos, contratos legales, etc. ¿Pero qué está pasando aquí? Por favor, un poco de cordón. Tras todas estas medidas, el descontento se extendió por las 13 colonias y se organizaron varias manifestaciones. La más famosa fue la de Boston del 5 de marzo de 1770, donde un grupo de manifestantes empezó a tirar bolas de nieve a los soldados británicos. Alguna de aquellas bolas iba con algún regalo dentro, una bonita piedra. Los soldados británicos reaccionaron disparando contra los manifestantes, muriendo 5 personas. Este evento calentó aún más los ánimos por las colonias, donde ya se veía un clima de tensión constante, y en diciembre de 1773, debido al impuesto sobre el té, varios colonos disfrazados de indios abordaron 3 barcos y tiraron al mar la carga de té que transportaban, y esto último ya no gustó nada a los británicos. Llegamos al año 1774, cuando se reúne el primer Congreso Continental, donde se discutirán varias leyes y el rumbo a tomar a partir de dicho momento. Entre otras cosas, se aprobó una declaración de derechos y agravios dirigidas al pueblo de Gran Bretaña y al de las colonias. También se aprobó una petición al rey. En ambos documentos se reconocía el derecho del Parlamento a regular el comercio exterior, pero se defendía el derecho de las colonias a manejar sus propios asuntos internos sin intervención del gobierno imperial. Documentos sobre el residir rechazados totalmente por la metrópolis. La escalada de tensión siguió en aumento, hasta que el 19 de abril de 1775 unos soldados ingleses salieron de Boston para impedir la rebelión de unos colonos. En el poblado de Lexington se enfrentarán a 70 milicianos. Nadie sabe quién disparó primero, pero dicha persona dio inicio a la guerra de independencia. Los rebeldes eran conscientes que para conseguir la victoria necesitaban establecer alianzas militares con alguna de las potencias europeas. Con todo esto en mente, los delegados de las 13 colonias, reunidos en el Segundo Congreso Continental, lanzaron, con la Declaración de Independencia, una solemne invitación de auxilio a Versalles y al Palacio del Buen Retiro, es decir, Francia y España, países que, casualidades de la vida, tenían en dicho momento especial inquina a Gran Bretaña y no dudaron en prestar ayuda a los sublevados. Bien, centrémonos en España.
Esta, en un primer momento, buscaba evitar un enfrentamiento abierto y directo con la corona británica. ¡Gallina! Pero por el momento. Por ello, Carlos III y su ministro Florida Blanca diseñaron un discreto plan de ayuda en diversos frentes. Para ello, fue clave la figura de Juan Miralles. Esta persona ejerció de diplomático de España ante el Congreso Continental. Las actuaciones de Miralles fueron esenciales para el apoyo español de los primeros años de guerra y consiguieron forjar una relación amistosa entre el diplomático y George Washington. La ayuda consistió principalmente en dos puntos. El primero, conceder libertad para los navíos americanos que hostigaban a los barcos ingleses para recalar en los puertos del Mississippi controlados por España. Segundo, se envió 120.000 reales de A8, a lo que hay que sumar órdenes de pago por un importe de 50.000 reales. Y así es buena persona. Esto será conocido entonces como los Spanish Dollars, que respaldaron la deuda pública de la nueva nación y más tarde darían lugar a su propia moneda, el dólar. Además, utilizando la naviera Gardoqui e Hijos del empresario Diego Gardoqui, otra figura clave en este momento, España envió 30.000 mosquetes, 30.000 bayonetas, 512.314 balas de mosquete, 215 cañones de bronce, 12.868 granadas, 30.000 uniformes, 7 morteros, 238 cureñas, 32.000 varas de paño, 18.000 mantas, 4.000 tiendas de campaña, 300.000 libras de pólvora con protección de sal para protegerla de la humedad y más de 100 cajas de quinina y medicamentos. Y a tomar por culo. El valor total de estas mercancías sube a 946.906 reales. Vamos, una minucia, lo que tenía el rey en el trastero. Todos estos envíos se suministraron a los sublevados a través de 4 puntos principales: los puertos franceses de Nueva Orleans, el río Mississippi, desde las bodegas de La Habana y desde el puerto de Bilbao. Hay que destacar por entonces a La Habana, ya que fue el principal centro operativo de la ayuda española a los colonos. En sus puertos se reparaban y equipaban los barcos norteamericanos y además es también donde se reclutaban y adiestraban a las milicias para la guerra. Para que nos hagamos una idea de la ayuda española en este primer momento, el ejército norteamericano que combatió y triunfó en Saratoga fue íntegramente equipado y armado por España. Y esta batalla fue clave ya que produciría la entrada de Francia en la guerra. Años más tarde, en 1779, España está lista para entrar de forma abierta en el conflicto y declarar la guerra a Inglaterra, con dos objetivos: recuperar Menorca y Gibraltar. La entrada de España en la guerra fuerza a los británicos a dividir sus fuerzas en diferentes frentes, obligando a retirar tropas y recursos bélicos de las colonias. El enfrentamiento entre españoles e ingleses se llevará a cabo en 4 zonas: Península Ibérica, Centroamérica y Caribe, la propia América del Norte y el mar. Empecemos con el último escenario, ya que supone una contribución en extremo importante, debido a que la Armada española fue capaz de reducir la efectividad de la flota inglesa durante todo el conflicto. En este ámbito cabe destacar la figura del almirante Luis González de Córdoba. Una armada combinada de barcos franceses y españoles bajo el mando del almirante francés Luis Guillouet y el español González de Córdoba sembró el pánico en las costas británicas tras poner en fuga a la escuadra del Canal de la Mancha, dejando el terreno libre para la invasión de las islas. La población abandonó las localidades costeras, el comercio naval inglés y la bolsa de Londres cesaron su actividad, en un ambiente de terror que no se había vivido desde los tiempos de la guerra anglo-española del siglo XVI. Finalmente, y a pesar de la insistencia del almirante español para lanzar de inmediato la invasión, Guillouet, comandante supremo de la escuadra, no se decidió a ordenar el desembarco. Pero no quedó ahí la aportación del almirante español. Al año siguiente capturó en medio del Atlántico una flota inglesa de más de 55 navíos que transportaban abastecimientos para las tropas en América y provisiones destinadas a la India. Este hecho es conocido como la captura del doble convoy inglés. Además de los buques, se consiguieron 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, gran cantidad de provisiones y efectos navales destinados a mantener operativas las flotas inglesas de América y el Océano Índico, vestuario y equipación para 12 regimientos de infantería, unos 36.000 soldados, y la ingente suma de 1 millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro, que iban a ser utilizadas para el pago de tropas y sobornos. Las pérdidas supusieron para el Reino Unido el mayor desastre logístico de su historia naval, superando incluso al sufrido por el convoy PQ-17, perdido frente a las fuerzas alemanas más de un siglo y medio después durante la Segunda Guerra Mundial. El número de buques y hombres capturados, así como la cantidad de más de 1 millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro que pasaron a manos españolas, provocaron fuertes pérdidas en la bolsa de Londres, lo que perjudicó gravemente las finanzas del Reino Unido.
Incluso se sabe que Jorge III sufrió una lipotimia cuando recibió la noticia, no solo por el varapalo de las arcas del Estado, sino porque acababa de perder una importante suma de dinero que había invertido en 3 valores de la bolsa londinense. El índice se había desplomado 18 puntos porcentuales tras conocerse la captura de todo el convoy con destino a la India. La compañía de seguros Lloyd entró en números rojos la semana siguiente al conocimiento de la acción naval, tras tener que afrontar pólizas por un valor superior a la mitad de sus activos, perdiendo el 60% de su cotización en bolsa. Esta victoria española, añadida a las graves pérdidas ocasionadas por los temporales del Caribe, provocó una crisis financiera entre las aseguradoras de marina en toda Europa. Muchas de ellas entraron en bancarrota y las tasas de seguro de guerra, que ya eran elevadas, subieron a niveles desorbitados. También se incrementó el descontento público contra el ministro británico y la dirección de la Royal Navy. Esta maniobra, liderada por el almirante español, todavía hoy se sigue estudiando en varias academias navales de Estados Unidos como una de las maniobras más brillantes jamás efectuadas en un escenario bélico. Pasemos a la península ibérica. Los objetivos principales de España aquí eran recuperar Gibraltar y Menorca, que pasaron a manos británicas tras la guerra de sucesión al trono de España. El sitio de Gibraltar duró desde el 16 de junio de 1779 hasta el 7 de febrero de 1783 y fue la primera acción española en la guerra. A pesar del tamaño más grande del ejército franco-español, los británicos, comandados por George Augustus Elliot, fueron capaces de mantener la posición en la fortaleza, asegurando su abastecimiento por mar debido a que contaron una mayor flota en la zona. Los españoles tendríamos más suerte en la toma de Menorca, la cual la conseguimos en 1782. En el Caribe, Gran Bretaña pasó la ofensiva desde el primer momento en que España entró en la guerra. Los británicos enviaron una expedición a Nicaragua para hacerse con San Fernando de Omoa, pero fueron rechazados. Tras el fracaso, envían otra expedición para tomar el castillo de la Inmaculada Concepción en Nicaragua. En un primer momento, la operación fue un éxito, pero las enfermedades tropicales acabaron con la mayoría de las fuerzas, obligándolas a retirarse a Jamaica. El principal esfuerzo de España en esta zona de guerra fue evitar los posibles desembarcos británicos en Cuba, y otros objetivos incluyeron la reconquista de la Florida y Belice. Y pasemos al último escenario que nos queda, América del Norte, y aquí hay que destacar la figura de Bernardo de Galvez, gobernador de la Luisiana española, que desde el principio del conflicto amplió las operaciones de suministros para ayudar a los rebeldes. En el momento en que España entra en la guerra, don Bernardo de Galvez contaba con poco más de 600 hombres para defender 2.500 kilómetros de frontera. En vez de esperar a las nuevas tropas desde La Habana, prefirió organizar un ejército con los colonos de origen español, centroeuropeo y francés, además de esclavos y libertos que sumarían un grueso de 1.500 hombres. Con este improvisado ejército, lanza una serie de ofensivas exitosas contra los británicos en el Valle del Mississippi, capturando Fort Bute, Baton Rouge y Natchez. Estas conquistas libraron toda la cuenca de la más importante vía fluvial de comunicación, lo que sería fundamental para propiciar la victoria final de los independentistas norteamericanos. Posteriormente, conquistó el fuerte de Charlotte, el cual protegía la ciudad de Mobile, y esto resultó determinante para la seguridad de Nueva Orleans, siendo este el bastión español más importante de la zona. A pesar de todas estas victorias, Bernardo de Galvez será más recordado por la expedición militar que comandó para capturar Pensacola, la capital de la Florida Occidental. Por entonces se creía que esta ciudad era inexpugnable debido a la batería de cañones que cerraban el estrecho acceso a la ciudad. Pero esto no detuvo a nuestro héroe. Fue el propio Galvez quien, a bordo del bergantín Galveston, regalado por los patriotas norteamericanos por la ayuda prestada, cruzó el estrecho él solo, ante la negativa del jefe de la escuadra, José Calvo Irazábal, de enviar la flota. Consiguió entrar en la bahía en una de las más audaces maniobras de la historia naval, ya que el peligro era demasiado alto debido a que, por un lado, se creía que la profundidad era insuficiente y por otro podía ser atacado por los cañones que defendían la ciudad o por las fragatas que custodiaban la bahía. Ante tal acto, otros navíos lo siguieron y finalmente el resto sin sufrir ningún daño. Esto posibilitó el sitio de la fortaleza, consiguiendo la victoria en 1781, tomando Pensacola y pasando toda la Florida Occidental a territorio español, suponiendo la expulsión de los británicos del Golfo de México. En un primer momento, esta maniobra por parte de los españoles no fue considerada clave por parte de los norteamericanos y los británicos, pero pronto se darían cuenta de su error, ya que con la toma de Pensacola se recuperó el control sobre el Golfo de México, garantizando la ruta del sur de los suministros y asegurando la frontera sur, cerrando la posibilidad de cualquier ofensiva británica en la frontera occidental a través del río Mississippi.
Su arriesgada hazaña recibió el reconocimiento incluso del propio rey Carlos III, quien le concedería el título de conde y le permitió llevar el lema de "Yo solo" en su escudo nobiliario, en tributo a su decisión de cruzar a solas el peligroso estrecho para acceder a la bahía. Pero la ayuda española no terminó ahí. También se colaboró en el sitio de Yorktown, batalla crucial y que supondría el final de la guerra. Esta fue posible gracias a que España desembolsó 1.650.000 reales de plata para pagar las tropas continentales de Washington y a las francesas, las cuales no habían sido pagadas y estaban a punto de amotinarse, poniendo en peligro toda la operación. El dinero se consiguió gracias a la ayuda de Francisco de Saavedra en La Habana, que lo consiguió recaudar en tan solo 24 horas. Además, España también envió una flotilla al mando de Solano para defender los puertos franceses del Caribe, lo que posibilitó a la Armada francesa pudiera apoyar el sitio de Yorktown, impidiendo que las tropas inglesas fueran abastecidas por mar. Como hemos podido ver, España ofreció una ayuda vital a los patriotas norteamericanos en su proceso de independencia, no solo económica, sino también militar. Al abrir varios frentes por diferentes partes del mundo, se debilitó militarmente la posición británica en el continente americano, lo que resultó importantísimo para el inicio de las victorias de Washington, a lo que hay que añadir la intervención de Bernardo Gálvez en el Golfo de México. Esto llevó a los propios norteamericanos a considerar la intervención española como vital para su causa. Prueba de ello es el reconocimiento recibido del propio George Washington, que pidió ser acompañado en el desfile inaugural por Diego Gardoqui, el primer embajador de España en Estados Unidos. Además, en aquel histórico día solo había un buque extranjero fondeado en la bahía, el Galveston, de la Armada Española. Además, los reconocimientos de Bernardo de Gálvez llegaron desde muy pronto. Oliver Pollock, contacto entre el militar español y los revolucionarios durante la guerra, pidió al Congreso de Estados Unidos, por carta, la presencia de un retrato de Bernardo de Gálvez en la institución como agradecimiento a sus intervenciones, a lo que el Congreso accedió y tras varias idas y venidas, hoy en día cuelga su retrato en el Capitolio. También se le concedió la ciudadanía honorífica de Estados Unidos, siendo la 8ª persona en obtenerla. Pero no acaban ahí los reconocimientos al héroe español, ya que en Texas hay una ciudad en su honor, Galveston. Y ya para cerrar, solo nos queda decir que, en el Tratado de París, Estados Unidos solo reconocería una deuda inferior a la original, y un reconocimiento que quedó en papel mojado. La nueva nación nunca devolvió un céntimo de lo acordado, por lo que ya iba apuntando maneras. Pero la pregunta es, ¿España podría reclamar esa deuda hoy? Si nos fijamos en la tradición anglosajona y en la española, no se prevé la extinción conforme al derecho internacional. Por tanto, es una deuda que sigue vigente, por la que Estados Unidos debería pagar a España unos 3 billones de dólares. Vamos, casi nada. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, no te olvides de darle me gusta y dejar tu comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.